Yo creo que en primer lugar hay que considerar de que estando contenido, y uso con cálculo esa palabra contenido, el tema de la seguridad pública, o sea, porque el tema no está resuelto, está muy lejos de resolverse, pero hay una contención importante que es cuando uno represa el agua de un río y la puede contener, pero en algún momento hay que solucionarlo. En esa medida, el foco, todos los focos de la atención mediática y de la sociedad hoy están puestos sobre la parte económica y social del país. Y nuestro país en este sentido es altamente dependiente, es muy vulnerable a los impactos internacionales, porque somos un país que exporta muy poco, vivimos prácticamente de la gestión internacional que generan las remesas, los créditos internacionales, los préstamos, y somos un país dolarizado. Por lo tanto, tanto el tema de los créditos, el tema de las remesas, como la relevancia de la dolarización en el país, hacen que seamos muy vulnerables a los vientos de crisis que soplan en el mundo. Por un lado, tiene bastante que ver las colas que nos ha dejado todavía la crisis de la pandemia de COVID-19, pero por otro, el reciente tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que se ha prolongado, acabamos de cumplir ya un año de esa crisis, y es una crisis que va para largo, se ha convertido ya en una crisis estructural, y eso ya está impactando tanto a países europeos como al propio Estados Unidos. El hecho que hayan quebrado varios bancos a Estados Unidos ya amenaza a que, pues, cuando en el norte les da un resfriado, pues aquí nos puede dar una pulmonía por el grado de dependencia del país. Entonces, los analistas internacionales, las calificadoras de riesgo, ya han determinado que esa crisis nos puede afectar. Si uno lo ve en las calles, esta crisis ya empezó a afectar en el país. Por ejemplo, estamos viviendo un grave problema inflacionario que para la gente lo que significa es la crisis del huevo en el país. ¿Por qué la crisis del huevo? Porque esa era la última proteína a la que la gente podía tener acceso, el huevo. Por ejemplo, ya no tenemos acceso a la carne, al pollo, a otras maneras de proteína, y el huevo era lo más barato, y el huevo hay lugares donde está ya a 4 huevos por $1. Entonces, ese es el símbolo. La crisis del huevo es uno de los símbolos de la grave crisis económica y social, pero hay una segunda. En el mes de enero y febrero, por ejemplo, ya está sumamente claro que hay un derrumbe de más o menos el 15% de las exportaciones del país. Las exportaciones usualmente bajan en Navidad, pero se redinamizan en el primer trimestre del año. Pero hoy ya estamos en el tercer trimestre y es claro que nuestras exportaciones han caído, porque al haber crisis en Estados Unidos representa que el 44% de nuestros mercados. Al haber crisis allá, obviamente vendemos menos. Centroamérica representa el 40% de nuestro mercado regional, 40%, y solo el 16% restante va al resto del mundo. Entonces, por lo tanto, el que se nos caigan las exportaciones. Y un tercer dato es que ha disminuido la generación de empleo en el país. Estas son señales muy preocupantes. La gente anda de arriba abajo buscando oportunidades laborales. Hay nichos donde las hay. Call center y algunas empresas de esa naturaleza, hay oportunidades para un segmento bastante calificado o con ciertas calificaciones de la población. Pero para la población en general, que tiene pocas competencias, poca formación académica, las posibilidades de encontrar un empleo son difíciles. Conclusión, la crisis que se está gestando en Estados Unidos, que es financiera, inflacionaria, el dólar ha perdido valor significativamente, eso arrastra en ese caso a economías tan frágiles como la economía salvadoreña, que es altamente dependiente del dólar, de los préstamos internacionales y de las remesas. Justo con este tema que usted menciona de la crisis y pues todo lo que le hemos afectado a El Salvador, en el tema de bajarle los precios a los huevos, a los lácteos, o que no está tomando las medidas adecuadas.
Eso desde la pandemia, una de las mayores organizaciones agropecuarias del país, que es Campo que, o sea, agrupa a la mayor cantidad de los productores cerealeros en el país. Por ejemplo, en El Salvador hay aproximadamente 425,000 productores cerealeros, son 425,000 familias que producen principalmente maíz, frijol, arroz, hortalizas, legumbres, etcétera. Ellos vinieron planteando desde la pandemia la necesidad de que el país, el gobierno, gestara una estrategia alimentaria, una estrategia que previera el alzamiento. Ya habían las señales producto de la pandemia del COVID de que la crisis económica y social se profundizaría. Los países estaban priorizando sus propios intereses. Quienes hasta hoy han sido generosos cooperando con El Salvador, me refiero a España, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, disminuyeron sensiblemente su cooperación y por lo tanto era el momento en que el gobierno se planteara una estrategia alimentaria, una estrategia de reactivación de la agricultura nacional para de esta manera prepararnos para la crisis. Hoy, cuando vemos el alza en los precios de la canasta básica, este periodo es cuando la canasta básica se ha elevado más que en los últimos gobiernos. O sea, la canasta básica ya está rondando en el área urbana los $250. En el área rural, bueno, ya llegó a los $185 la canasta básica de alimentos. No es posible cubrirla para la población porque a esa canasta básica que, déjeme decirle, solo tiene 22 productos. Por ejemplo, la canasta básica de Costa Rica tiene 52 productos y nuestra canasta básica es muy recortada y la canasta básica rural todavía más recortada. Por lo tanto, hablamos de una crisis de alto calado. A esto hay que señalar también de que, por ejemplo, cuando recién entró la bancada legislativa del señor Bukele, del partido Nuevas Ideas a la Asamblea, mayo del 2001, ellos ofrecieron reactivar la agricultura como parte de la presión social que había, y para eso aprobaron un decreto que es el decreto para crear el Fondo de Recuperación de la Agricultura, un decreto que conlleva la creación de un fondo de $520 millones para la agricultura. Hablo de mayo del 2021. Estamos por llegar a mayo del 2023, estamos ya a 2 años, a casi 2 años de la aprobación de ese decreto que fue sancionado por el presidente Bukele, y hasta hoy, en 2 años, el gobierno no le ha puesto $1 a ese fondo de 520 millones. O sea, ¿con qué recursos se va a reactivar la agricultura para generar no solo alimentos a nivel de producción nacional, sino también para generar nuevos empleos, sobre todo en un país donde el 80% de frutas, verduras, hortalizas y legumbres se importan, se traen del sur de México, de Guatemala, de Honduras? Los lácteos, por ejemplo, en un 90% ingresan de Nicaragua, lácteos y cárnicos vienen de Nicaragua. O sea, nuestras capacidades productivas se han caído. Por ejemplo, en la pandemia el gobierno decidió comprar las canastas básicas en México, cuando todos los productos de la canasta básica se podían comprar en El Salvador para reactivar la agricultura. Entonces, redondeando, el gobierno de la República del presidente Bukele no cuenta con una estrategia alimentaria que responda a los requerimientos de un mundo en crisis, donde lo que más está haciendo falta es alimentos para los segmentos más pobres. En este periodo de la pandemia para acá y del desgobierno del presidente Bukele, la pobreza se ha incrementado en 12 puntos en el país. Hay 12 puntos en que se ha incrementado la pobreza. Esto es algo que ya Naciones Unidas lo viene señalando con mucha preocupación. La CEPAL ya señaló que la economía solo va a crecer 1.7% con suerte en este año 2023. Por lo tanto, las posibilidades de aumentar las capacidades productivas, de generar empleo, de aliviar la crisis económica no están dadas, porque el gobierno de la República se empeñó en otras cosas, dilapidó fondos en otras cosas. Por ejemplo, ha malgastado
550 millones de dólares en la aventura del Bitcoin, 450 millones de dólares en la aventura del Bitcoin, cuando esos dineros bien pudieron servir para crear un fondo, para generar una estrategia alimentaria que permitiera levantar las capacidades productivas del país. ¿Cómo visualiza usted el próximo año, que es de cara a las elecciones de 2024? ¿Cómo visualiza el camino del país? De ninguna manera, o sea, yo me dedico a temas electorales, soy consultor en materia electoral con distintos organismos electorales de América Latina, y pues hay una enorme preocupación en la comunidad electoral, ya que estas elecciones, desde los acuerdos de paz no habíamos tenido probablemente una elección tan amañada, tan retorcida. Incluso lo que ocurrió la semana recién pasada de la reforma al artículo 291A, que era el muro de contención para impedir que hubiera reformas sustantivas un año previo a una elección. Esta reforma se gesta en el año 2016 y fue precisamente en el ánimo y es en la línea, en el contexto internacional en que casi todos los países democráticos han venido avanzando en definir normas que no permitan que un año antes de una elección haya cambios que alteren las reglas del juego electoral. O sea, buscando que haya una mesa nivelada, equilibrada, justa para la competencia electoral. Sin embargo, vemos desde el régimen de Bukele medidas desesperadas para alterar esas reglas. Entonces, eso reviste mucha preocupación porque dinamitaron el muro que contenía la posibilidad de esas reformas y hoy han dejado el portillo abierto. ¿Por qué? La pregunta sería, bueno, ¿por qué derogan el artículo 291A y en este caso ya dejaron abierto el portillo para que puedan haber nuevas reformas sustantivas antes de la elección? ¿Qué puede pasar? Bueno, punto uno, puede pasar que desaparezcan muchos municipios. Bukele ha hablado reducir de 262 a tan solo 50 municipios. ¿A qué se debe esa reforma? Sencillamente, Bukele sabe que puede perder muchas municipalidades porque desde que le quitaron el FODES, los fondos, el dinero a los municipios, sus propios alcaldes han quedado mal con la población, los alcaldes están frustrados, la gente está descontenta porque no hay obras. Por lo tanto, es mejor deshacer los municipios antes de tener políticamente un resultado adverso. Segunda reforma, ellos tienen en ciernes reducir la Asamblea Legislativa de 84 probablemente a 60 diputados, no sabemos. No la hicieron en tiempo y hoy la quieren hacer antes de las elecciones. ¿Cuál sería el interés de esa reforma? Obviamente aumentar el número de diputados de Bukele, sencillamente ampliar su cuota de poder, quitando las posibilidades de que otros partidos tengan acceso legislativo. ¿Cómo así? Ellos han venido estudiando reformar el sistema JARE. El sistema JARE es el sistema de residuos mayores que fue implementado en El Salvador desde el año 61 y ese es el que permite la manera en que se dividen los escaños legislativos en cada elección. Y nuestro sistema tiene la parte equilibrada que permite que haya diputados de partidos mayoritarios, pero que haya residuos que permiten que grupos políticos novedosos, partidos pequeños, también tengan plural y democráticamente representación legislativa. Si modifican el sistema JARE de residuo mayor, eso abre la puerta para que Bukele pueda concentrar más poder legislativo. Entonces, esa es otra reforma que está planteada. Entonces, que ellos pueden soltar. Ese es el sentido de haber cambiado el sistema, de haber dinamitado la contención del artículo 291A para poder generar reformas antes del evento electoral. Pero han hecho otras. Por ejemplo, la ley del voto desde el exterior ha establecido, por ejemplo, que quienes voten en el exterior puedan votar con DUI vencido, con pasaporte vigente, con pasaporte vencido. ¿Cuántos pasaportes se han emitido en el país solo desde el año 82?
2.5 millones de pasaportes, 2.5 millones. ¿Quién tiene control sobre esos documentos? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, con eso se abre un portillo peligroso, pero donde ellos concentran los votos del exterior dados de manera presencial en el departamento de San Salvador, que es el que elige más diputados. Eso es fraudulento. Entonces, y de esa manera podríamos ampliar este tema, pero yo lo que creo es el atropello de estas reformas esconde una cosa. Hay números que Bukele y su gente conocen en torno a que Bukele no es cierto que tenga el 97% de apoyo de la población. Él sabe que las 105,000 familias que tienen privados de libertad y que no los pueden ver ya durante 3 años, que no saben cómo está, son 105,000 familias, y eso es más de 500,000 de electores que probablemente voten de otra manera, que antes apoyaron a Bukele y hoy no lo apoyarían. Que los 425,000 productores agropecuarios que son familia están descontentos y por lo tanto podrían eventualmente votar de distinta manera. Que las 40,000 familias que han sido desalojadas de San Salvador, Santana, San Miguel, lanzadas a la calle, muy probablemente estamos hablando que de cerca de 200,000 personas en esas 40,000 familias probablemente voten diferente, tal vez no estén ya motivadas a apoyar a Bukele. Yo creo que hay números que han cambiado desde el punto de vista electoral y eso es lo que está empujando estas reformas atropelladas para manosear el sistema electoral.